Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, seguimos con otro video de acompañamiento. En este lo que vamos a hacer es ver los intervalos de crecimiento y de decrecimiento en las funciones cuadráticas. Recordemos, estamos trabajando con la forma polinómica de la función cuadrática y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a tener que averiguar el vértice y bueno, el eje de simetría en consecuencia antes de determinar estos intervalos. En las funciones cuadráticas en particular, siempre van a tener uno y solamente un intervalo de crecimiento y uno y solamente un intervalo de decrecimiento. Y el vértice es el que nos ayuda a poder determinarlo. Observemos lo siguiente. Nosotros si tenemos una función cóncava, vamos a tener presente un mínimo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener un intervalo de crecimiento y un intervalo de decrecimiento. ¿Cómo va a estar dado? Veamos acá, en el GeoGebra vamos a jugar un poquito con la forma general, polinómica, de la función cuadrática para que quede claro cómo va a ser este intervalo de decrecimiento y este intervalo de crecimiento que se va a dar en las funciones cóncavas. Observen que la función comienza siendo decreciente, ¿sí? Decrece, decrece, decrece hasta qué valor. A ver, os voy a colocar acá la expresión general del eje de simetría, que es el valor que nos va a permitir determinar el dominio, cómo se va a justamente generar los intervalos observando el dominio de la función. ¿Sí? Recuerden que los intervalos, salvo la imagen, los vamos a determinar siempre observando los elementos del dominio, es decir, los elementos que vemos en el eje X. Podemos ver entonces que la función decrece hasta el vértice y vamos a tener que considerar el X del vértice. Y a partir del X del vértice comienza a crecer. ¿Ven? Ahí decrece hasta el X del vértice y después comienza a crecer la función. Observemos que no importa qué forma tenga esta función cóncava, siempre se va a dar lo mismo. Va a comenzar siendo decreciente, por eso vamos a escribir un intervalo abierto en menos infinito, punto y coma, y luego vamos a escribir el valor del X del vértice, ¿sí? Que es el mismo valor que el eje de simetría. Para el intervalo de crecimiento, nosotros vamos a escribir entonces un intervalo abierto en el valor x sub b, es decir, en el x del vértice, ese mismo valor del eje de simetría, y luego vamos a escribir un infinito y paréntesis, ¿sí? Porque siempre está abierto el extremo infinito. Tengan en cuenta acá que vamos a tener que también escribir abierto el intervalo, el extremo del intervalo que contenga el valor de x sub b, ¿sí? Bien, veamos en un ejemplo puntual. Si tenemos la función f de x igual a x al cuadrado más 2x menos 3, lo primero que hacemos es identificar los coeficientes a, b y c. ¿Para qué? Para poder determinar el vértice y el eje de simetría. Una vez determinado el vértice, vemos que la primera componente es menos 1, ¿sí? Coincide con lo que es el eje de simetría. Vamos a considerar entonces ese menos 1 para poder determinar cuáles son los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. El intervalo de decrecimiento va a estar dado del menos infinito al menos 1 y el intervalo de crecimiento va a estar dado del menos 1 al infinito. Observen que se escriben con paréntesis. Son intervalos abiertos. Veamos qué pasa si la función es convexa. Nos va a pasar todo lo contrario a la función cóncava. Vamos a volver a cargar acá y ver un poquito a través de la forma general cómo queda determinado el intervalo de crecimiento y de decrecimiento en las funciones convexas. Para eso también voy a trazar lo que es el eje de simetría. Estoy cargando la forma general. Así podemos ver. Vayan observando en el cuadro de arriba cómo es la forma genérica de escribir este intervalo de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? A ver, voy a convertir esta función en convexa. Por eso modifico que a sea menor que 0. Entonces podemos ver que la función comienza siendo creciente hasta qué valor, hasta el valor del x del vértice,
¿sí? Hasta ahí es donde tenemos este eje de simetría. Y luego vamos a tener el intervalo de decrecimiento, ¿sí? Comienza siendo creciente y luego del vértice pasa a ser decreciente. Entonces, el intervalo de crecimiento va a estar dado del menos infinito al valor que hemos obtenido de x sub b, y el intervalo de decrecimiento va a ser desde este x sub b hasta el infinito. Recuerden, los intervalos de este tipo, de crecimiento y de decrecimiento, siempre se escriben con paréntesis, ¿sí? Los consideramos intervalos completamente abiertos. Veamos en un ejemplo, si tenemos la función f de x igual a menos x al cuadrado más 2x más 5, identificamos los coeficientes a, b y c, determinamos el vértice, en este caso el vértice está posicionado en el 1, 6. Por lo tanto, el valor que vamos a utilizar para escribir y determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento es el 1. Como la función es convexa, entonces sabemos que el intervalo de crecimiento va a ser del menos infinito al 1 y el intervalo de decrecimiento va a ser del 1 al infinito. ¿Sí? ¿Ven? Todo entre paréntesis porque son intervalos abiertos. Bueno, y eso es todo. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, algo que les haya quedado haciendo ruido, me escriben a través del aula virtual y lo antes posible les voy a estar respondiendo.